Y vamos a compartir la siguiente historia, hasta donde habíamos llegado, si no me equivoco. Sí, la próxima historia se llama Casas de Campo. Dice Justo. así, Rabbi Pinjas dijo, la relación de Dios con el hombre malvado puede ser comparada a la del príncipe, que además de sus magníficos palacios, posee toda clase de casas pequeñas escondidas en bosques y en aldeas, y las visita de tanto en tanto para cazar o descansar. La dignidad de un palacio no es mayor que la de una residencia temporaria, ya que no se asemejan, y el papel de la más pequeña no puede ser cumplido por la más importante. Lo mismo sucede con el hombre justo. Si bien su valor y su trabajo son grandes, él no puede realizar lo que el hombre malvado lleva a cabo en la hora en que reza o hace algo para honrar a Dios, y Dios que vigila los mundos de confusión se regocija en él. Es por ello que el hombre justo no puede considerarse a sí mismo mejor que el malvado. Muy bien, bueno, qué comparación que hace, qué comparación, ¿no? Eh, a ver, no nos olvidemos, volvamos a poner el contexto y la idea de que Ray Pincas de Cores, ¿sí? Era alguien que valoraba la humildad, el respeto, eh, la pureza interior, eh, y un poco la historia se centra en la relación de Dios con los justos y con los malvados, pero desde eh, mirando como que en la creación hay una diversidad de funciones espirituales, ¿sí? Entonces, vamos a ver quiénes son los protagonistas de la historia. Por un lado, está el príncipe, ¿no? ¿Que sería quién? ¿Quién es el príncipe? ¿Pueblo? El hombre. En este caso habla de Dios. Está hablando de Dios, porque generalmente de Dios decimos el rey. Claro, pues. Normalmente hablamos de Dios como el rey, ¿sí? Acá está hablando del príncipe como el dueño del palacio. Los palacios, ¿qué sería cuando habla de los palacios? ¿Sí? La Los casa de la palacios, gente. No, claro, pero dice, la no relación de es. Dios con el hombre malvado puede ser comparada al príncipe que además de sus magníficos palacios, posee toda clase de casas pequeñas. Ah, porque es el dueño de Entonces, todo. Claro. claro, pero los palacios serían los justos. Las personas justas serían como los palacios en ese reino. Y las casas pequeñas, ¿sí? Serían estas almas imperfectas, digamos, los malvados. ¿Sí? Dios, ¿dónde reside? En el palacio, Espacio. que sería el alma de las personas justas. Pero a veces, ¿sí? A veces el príncipe de pronto se va de viaje y se queda, visita alguna casa pequeña Son en algún fans. lugar del bosque. ¿Sí? El rey experimenta y visita todo, sí. Pero no hay algo intermedio, es decir, está el príncipe, este, y el príncipe y los malvados, y en el medio no hay los justos, Los digamos, justos. y los malvados. Están, Y la, y en otra, este caso está hablando de los justos y los malvados. Por supuesto que ok. existe el intermedio. Sí, existe el intermedio, que es donde, según los sabios, está la mayoría de las personas. ¿Sí? Acá no Eh, los contempla. Acá en este caso está hablando, más se está centrando en los extremos, Ok. digamos. ¿Sí? Eh, Y dice, el hombre justo no puede realizar lo que el hombre malvado lleva a cabo en la hora en que reza o hace algo para honrar a Dios. Y es como una paradoja, ¿no? Eh, es como que el mérito ¿Se del refiere, justo, se refiere por ahí a esos instantes donde por ahí el malvado, vamos a decir, conecta o busca conectarse?
cuando el malvado se conecta, a diferencia del el justo, casi naturalmente y de manera constante, ¿sí? Tiene como una forma de actuar y de ser, ¿sí? Y hay como cierta estabilidad, casi natural. Ahora, cuando una persona que está alejada, cuando alguien malo hace algo bueno, mirá, se nota. Cuando alguien bueno hace algo bueno es como lo obvio, lo que Común, uno... claro. Claro, ¿sí? Ahora, cuando alguien que siempre se mete la pata hace algo como tiene que hacerlo, es como que en esa oscuridad en la que está, enseguida se nota el brillo de esa luz. Sí, entonces, ¿por qué Dios se alegra tanto, se encuentra tanto placer en eso? Por el lugar del que viene esa acción, que es un lugar de oscuridad, ¿sí? Por eso dicen, hay un principio talmúdico que dice que en el lugar donde los que retornan a la buena senda, ¿sí? Están, los justos no se pueden parar, ¿sí? Es mucha más la el mérito de alguien que se fue totalmente al pasto, hizo el esfuerzo y volvió al camino, que el que está en el camino y De hace las cosas siempre, bien. claro. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Y Dios se revela en las dos, en la perfección y en la imperfección, pero de modos diferentes. ¿Sí? Dios vigila los mundos de confusión, ¿sí? Que es algo, es algo cabalístico. Hay como ciertos mundos caóticos donde la luz se fragmentó, ¿sí? Y en ese contexto, estas casas pequeñas serían lugares donde la luz o las chispas de Dios están mezcladas con la oscuridad, están más ocultas. Entonces, cuando el malvado reza, por ejemplo, lo que está haciendo es elevando una chispa de un lugar de caos, y eso repara una fractura cósmica, según la Kabbalah. ¿Sí? Eh, entonces, para entender más, no es que solamente las personas justas, las que siempre hacen las cosas bien, son las que nos revelan lo sagrado, sino que el que lucha, se cae, pero se vuelve a levantar, ese también. Contrario, eso es valorado. ¿Sí? Y por otro lado, el bueno tampoco se tiene que considerar mejor que el resto. Aparte, Diego, respecto a esta mirada cabalística que vos Se te decís. escucha muy bajo, No Jorgelina. escuchamos, Hola, ¿me Jorgelina. escuchás ahora? Ahora Ahora sí. sí. Además, en esta mirada cabalística que vos decís, corregime para estoy equivocada, son necesarias todas las chispas, no Eso. para el retorno. No es que solamente con la luz de los justos va a alcanzar, no. Hay que recuperar cada chispa de cada lugar oscuro, elevarla. Entonces, ese es el gran mérito del malvado. La luz del justo no reemplaza la otra. No. Cada una tiene su función en el universo. Cada alma cumple una función. Para reunir lo de Ein Sof necesitamos de todo. Absolutamente. Absolutamente. Sí, es interesante porque esto es algo muy jasídico, ¿no? De ver el valor espiritual de alguien que está lejos, porque ir a buscarlo, ¿sí? Y tener empatía, una empatía casi Aparte diría teológica. en el movimiento jasídico, el saber del estudio, cuando uno piensa en el Balsem, de dónde sale, que quienes tenían los conocimientos, quiénes actuaban, quiénes se suponían los justos en esa historia. Y Sí, él, hay mucho él menos juzgar y bajar a más buscar a empatizar. otro. Claro. Y porque el hasidismo tiene una actitud de empatizar con, con, con el que mete la pata, con el Religión. que se equivoca o con el que le va mal, ¿sí? Al que toma malas decisiones. En vez de condenarlo,
trata como de hacer el esfuerzo para que vuelva, no es que, bueno, ¿sabes qué? Con ese ni hables, con ese que ni lo invites, a ese ni lo mires. No, al contrario, bueno, vamos a buscarlo y vamos. Por eso tenemos muchas historias de rabinos hasídicos que iban a lugares supuestamente non santos, ¿sí? Sí. Que aparecían, ahora no me acuerdo quién era, que se iba por las tabernas y se La juntaba semana, con hace dos malhechores. semanas, perdón, hace 2 semanas lo leímos en la clase de Talmud de los miércoles, que estaba en unas ruinas, qué sé yo. Bueno, aparentemente en esa zona también estaban los que practicaban el oficio más antiguo del mundo, ¿no? Entonces, Claro, como, bueno, había que rezar ahí. había que rezar, sí, para cambiar tal cual. Eh, pero bueno, nadie está realmente separado de Dios, ningún ser humano. ¿Sí? Y una buena acción puntual, aunque es muy puntual, aunque no es lo más común que haga alguien, tiene un lugar importante en ese cosmos. ¿Sí? De eso está hablando la historia. Muy bien. Bueno, era todo bastante rebuscado, o por lo menos no tan directo el, la historia, no tan directo. Está bueno, porque te hace pensar. Vamos a hablar acerca de la ira. Rabbi Pinjas dijo una vez a un Hasid: si el hombre desea llevar por el buen camino a la gente de su casa, no debe encolerizarse con ellos, porque la ira no solamente vuelve impura su alma, sino que transfiere esa impureza a las almas de aquellos que causaron el enojo. Otra vez dijo: desde que he amansado mi cólera, la guardo en mi bolsillo. Cuando la necesito, la saco de él. ¿Sí? Eh, es muy interesante esto, muy interesante. Otras disciplinas, otras miradas mucho más ligadas a la disciplina en el judaísmo ortodoxo, ¿sí? Mucho más duras respecto de las emociones, ¿sí? O de los impulsos o de los deseos, ¿no? En algunas líneas más, los que llamamos los mitnagdim o los litaim, ¿sí? Es pura exigencia y pura disciplina, ¿sí? Y también, ¿cómo se dice la palabra? Donde se tratan de anular los sentimientos, ¿sí? De pensar en otra cosa, no sé, Reprimir, de alejarse reprimir. de todo lo que se lleve a transgredir, sí. No, como que hay que reprimir los impulsos. Exacto, exactamente. En cambio, el hasidismo, la mirada es que no busca anular las emociones, sino transformar las emociones. Y en este caso, la cólera, fíjate que dice que yo me la guardo en el bolsillo, si la necesito la saco. Exacto. ¿Por qué? Porque él puede destruir, sí, puede corromper, pero según cómo se use, también puede proteger. Cuando alguien está llevándose puesto a otra persona, ¿sí? Cuando alguien está, ¿sí? Avanzando sobre los derechos de alguien, ¿sí? O sobre la personalidad de otra persona, no sé. eh, a veces responder enérgicamente con mucho enojo puede proteger a la persona. Por ejemplo, digo, para dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, es importante la autodisciplina, pero no la represión, no la represión, ¿sí? Primero hay un primer nivel en el texto, ¿no? Que es relacional, ¿sí? Está hablando de una persona, un Hasid, que quiere llevar por el buen camino a su casa, a su familia, a los que están alrededor, ¿sí? Eh, y la respuesta desarma la idea de un liderazgo basado en la autoridad o en el grito. El enojo no educa.
¿sí? Ahora, por otro lado, y en términos espirituales, la ira es una energía negativa, Mm, ¿sí? Que desordena el alma. Y peor, ¿qué está diciendo? Que es contagiosa. eso, Que es contagiosa. Cuando una persona está enfurecida, muchas veces eso termina transfiriendo eso a los demás. Pasa mucho en los trabajos, ¿no? Vos te das cuenta que cuando hay mucha gente enojada, generalmente el más enojado es el jefe o el que empieza. A veces para congraciarse terminan más enojados que el que se enojó primero, pero muchas veces pasan esas cosas. En grupos de trabajo pasa mucho eso, ¿no? Que uno ve cómo terminan, vas a un lugar y los empleados te hablan mal y probablemente el jefe les hable mal a ellos. Es muy probable que esto se vaya transfiriendo. Ahora, que además los hijos, después cuando son grandes reaccionan como ellos. la familia total, ¿viste? Claro. Pasa, vos, Edu, lo habrá visto en los clubes, cuando viene un nene a jugar al básquet y vos ves que ese no tiene límites, que es mal educado, que Familia también. algo pasa más para Claro, arriba, pasás de arriba. generalmente. No, no es algo Después, desconectado del contexto. Ahora, una cosa, como en los dos cuentos, en el anterior y este, todo lo oscuro es necesario. Es parte de la condición humana. Y hay que reconocer que es parte de la condición humana. Él dice, la domestiqué, pude amansar mi enojo, ¿sí? No es el enojo el que me domina. Yo dominé el enojo, lo tengo en el bolsillo. es No que lo destruyo además el enojo. No lo está, destruyo, lo guardo. Lo transformo en un instrumento, porque mirá, tal vez en algún momento me tengo que enojar. Y cuando me tengo que enojar, bueno, me enojaré. Sí, Edu. es que además si lo reprimo, si lo resisto, persiste lo enfrente. Si lo negocio, como me lo pongo en el bolsillo, entonces lo puedo manejar. De la otra manera llega un momento que me ganó a mí. Es el autocontrol, saber autocontrolarse. ¿Sí? Es eso, es integrarla. Integrar, en este caso, la ira a la conciencia y ponerla al servicio de lo bueno. Esto en el Talmud dicen muchas veces, el tema del enojo, que quien se enoja es como que adorar a ídolos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reemplaza a Dios por el ego, dicen los sabios. ¿Sí? Eh, Maimónides, de hecho, dice que la ira debería evitarse es el único rasgo que debería evitarse completamente porque es el que nos desequilibra peor. Pero recomienda simular enojo si es necesario. ¿Sí? Mirá lo que dice, hay que eliminar el enojo, pero si es necesario, hacete el enojado. Claro. ¿Sí? Eh, Y eso es pero como bueno. se canta el yajarín, ¿no? Cuando decimos ira, maya, no, no es así, bueno. No es esa ira, ese es ira de temor. Ah, yo pensé que era. Ese ira en hebreo temor. Acá. eh, Así que bueno, linda historia, me parece. Me parece linda historia. Ahí está Lili por ahí que se sumó en la mitad de la historia. Vamos a lo siguiente. ¿Sí? Esta de God la paso porque ya la leímos cuando estudiamos sobre Sukkot. Ah, sí. Vamos a la siguiente. Lucha sin tregua. Rabí Rafael, que vivió con humildad todos los días de su vida y eludió los honores, rogaba a su maestro una y otra vez que le enseñara cómo precaverse por completo del orgullo, mas no recibía respuesta. Y seguía presionando a su maestro. Rebe, el orgullo, ¿y qué querés? Decía Rabí Pinja. Esa es parte de la tarea con la que el hombre debe batallar todos los días de su vida y que no concluye jamás, porque el orgullo es el ropaje de Dios, como está escrito, el Señor es rey, de majestad está vestido. Pero Dios es infinito y el orgullo agravia las vestiduras de aquel que no tiene límites.
Por eso el trabajo de la propia conquista es interminable. Bueno, muy, muy interesante, me parece. Sí, esta lucha contra el orgullo espiritual. Está un poquito, van relacionados, creo estas historias, ¿sí? De alguna manera, eh, esta historia lleva un paso más allá de la anterior, creo, porque nos dice que incluso nuestras virtudes se pueden volver trampas si se convierten en alimento para el ego, ¿sí? Es, yo creo que es interesante esto de la lucha sin tregua. Es una lucha que no concluye jamás, no concluye jamás. Es una lucha eh, para siempre, ¿no? ¿Qué les parece? Y además, yo creo que tiene que ver que por qué hace las cosas, ¿no? ¿Por qué hace las cosas buenas? ¿Porque querés sobresalir o sos feliz haciéndolas? Son dos cosas distintas, ¿no? Sí, Y sí. es muy finito el límite, ¿no? Ujú, sí. Toda virtud se puede ver una trampa si se convierte en motivo de vanidad. Claro, Incluso la humildad. claro, porque Cuando, haces cuando algo uno- por el otro y eso te no debería, pero te representa a vos una especie de orgullo bueno, que ya desmerece lo que hiciste por el otro. Ujú, sí, así es. Y usa una metáfora muy profunda, la que viene de este salmo, que está nombrando un versículo, que dice Adonai Malach Eut Lavesh, que es Dios reina y se ha revestido de majestad, ¿sí? La palabra Geut, Lavesh, se vistió de Geut. ¿Qué es Geut? Geut puede significar majestad como orgullo, ¿sí? O grandeza. ¿Sí? De majestad está vestido, ¿sí? De orgullo está vestido. El Señor es rey, está vestido de orgullo, de grandeza. En Dios, la grandeza es expresión de que es infinito. En el ser humano, esa misma cualidad es peligrosa. ¿Por qué? Porque alguien que es finito se quiere vestir con la gloria del infinito, difícil que no se le rompa el vestido. ¿Sí? No es que el orgullo sea malo en esencia, sino que es una energía divina que en manos humanas se distorsiona. Y cuando alguien no tiene límites, ese orgullo agravia sus vestiduras. Dios se puede vestir de grandeza porque es Dios. Ahora, cuando el ser humano se intenta vestir con esa misma ropa, se rompe, se rompe. ¿Sí? De vuelta vuelve a traer la imagen cabalística de Shvirat HaKelim, de las vasijas que se rompen. ¿Sí? ¿Por qué las vasijas se rompen? Porque viene una fuerza infinita y una luz que se expresa en un recipiente que es finito y que no puede hacer equilibrio y que estalla. ¿Sí? Entonces, cuando el ser humano se intenta apropiar de un atributo de Dios, en una cantidad ¿sí? Más grande de lo que puede albergar, se fractura. Generalmente lo que se fractura es el alma. ¿Sí? Y lo que hace Rabbi Pinjas a su discípulo Rafael de Berjad, era el discípulo de Pinjas de Cores,
eh, dice que la humildad no es un logro, sino una lucha sin tregua. Y de vuelta, como hablamos antes en la historia anterior, de la ira, se domestica, se controla, se trata de encontrar un punto donde no sea eso lo que a uno lo domine. No hay final para eso. Todo aquel que tiene un poquito de orgullo es como si negara a Dios, dice el Talmud. ¿Sí? El sabio tiene que tener una mínima medida de orgullo, del grosor de un hilo. O sea, todo el orgullo que una persona debería tener tiene que ser gruesa como un hilo para poder mantener su dignidad. Solo como un hilo. No se trata de erradicar otra vez lo mismo, no se trata de erradicarlo, sino de mantenerlo en una proporción, que es una pizca, apenas, una pizca, no más que eso, ¿sí? Incluso cuando creas, decía eso, decía, creo que era Rabbi Nachman de Bratslav, que cuando crees que venciste al orgullo, tenés que tener miedo de haberlo vencido, ¿sí? Eh, muy bien. Otra historia Sí, una potente, cosa es la autoestima y otra que te fuiste de mambo. tal cual, ¿Cómo? tal No te cual. escuché, Una Eduardo. Una cosa es la cosa es la autoestima. autoestima, ¿no? O sea, que tiene que ver con un poco de orgullo. Y otra cosa que me pase de mambo, ¿no? O sea, Que sea puro orgullo. una cosa que yo crea que soy capaz, que lo demuestre, pero no estoy vociferando por todos lados, mira lo que hago, ¿no? Por ejemplo. Eh, es, es así, es así. Eh, por eso, a ver, lo que pasa es que hay una idea de mal entendida, y esto lo habla Maimónides, lo habla el Talmud. Maimónides lo habla un montón cuando habla del camino del medio, respecto de que la humildad no significa la autoanulación. ¿Viste? A veces está como mal entendido eso. Como que en- si vos ser ¿Cuál era humilde el que no significa decía, no. digo, cuál era el que decía que la humildad es ocupar el lugar que tenés que... Es el lugar, no dejar de ocupar el lugar de uno. No es que no Claro. existo, ¿viste? Me autoanulo, me autoelimino y soy nada. No, al contrario. El humilde sabe quién es y sabe que tiene un lugar y asume su lugar, pero le deja el resto a los demás. Claro. No ocupa todo el lugar, ocupa su lugar. Por eso dice que fue la excesiva humildad la que destruyó el Beit HaMikdash. ¿Sí? Con una historia muy larga, la hemos estudiado ya en otros espacios, respecto de aquel de Kamsa y Bar Kamsa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La historia de Kamsa y Bar Kamsa, que una persona iba a hacer una fiesta, Sí, sí. quería invitar a Kamsa y le manda la invitación y se equivoca el cartero y en vez de darle la invitación a Kamsa se la da a Bar Kamsa, que vivía en el piso de arriba. Y cuando Bar Kamsa recibe la invitación, se da cuenta que quien lo había invitado era su peor enemigo. Y dijo, qué raro que me invite a una fiesta, a mí que me odia y yo que lo odio. Pero bueno, si me invitó, Hay que ir. voy a ir. Eran personas importantes las dos. Y fue, y cuando fue, el anfitrión lo ve, y dice, ¿qué haces acá? No, vos me invitaste. Yo te invité, ¿cómo te voy a invitar? De ninguna manera te vas. Y lo humilla. Dice, pero no me hagas quedar mal, está todo el mundo. Si me voy, ¿cuál es el problema? Te pago el cubierto. De ninguna manera, te pago la fiesta entera. No me eches porque voy a pasar vergüenza. Yo te pago lo que te Claro. cueste la fiesta, yo te lo voy a pagar. Y de todas maneras lo echa.
Entonces, Bar Kamsa se va tan enojado, que tenía muchas influencias, y va a los romanos, ¿sí? En realidad, los romanos traían un animal como de regalo, de obsequio, para llevar al Beit HaMikdash, y, y le hace al animal que están llevando, le hace una marca, y un animal que tenía una marca no podía ser sacrificado. Entonces, cuando llegan a tratar al Beit HaMikdash y se dan cuenta que el animal no estaba puro para el sacrificio, entraron en un problemón, porque en realidad lo mandaba no me acuerdo cuál era la figura el máximo de los romanos ahí, y tal vez se ofendía, ¿viste? Pero por otro lado, no estaba puro el animal. Entonces, van a preguntarle a la máxima autoridad, que ahora no me acuerdo el nombre, Ben Avkulas, pero no me acuerdo el nombre. Y le preguntan, y este hombre no toma ninguna decisión. No toma ninguna decisión. No dice ni blanco ni negro, ni hacemos ni no hacemos. Entonces fue Kamsa a los romanos y le dijo, ¿vieron? No aceptaron el regalo que le hicieron, y los romanos terminaron quemando el templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué dice el Talmud? Por la excesiva humildad de este hombre que no asumió su lugar, el Beit HaMikdash fue destruido. Porque él tenía que haber decidido lo que sea, para un lado o para el otro. Pero el no haber hecho nada fue lo que terminó. ¿Y por qué no hizo nada? Porque creyó que era demasiado para él. Y él, si te pusieron en un lugar, es para que cumplas tu rol. Bueno, y eso no va en contra de la humildad. Sí, bueno, pero dice que la humildad fue lo que destruyó el Beit HaMikdash, la humildad de este hombre. Bueno, hay una lucha, ¿sí? Hay una lucha importante contra nada, contra ciertos sentimientos que no se tienen que anular, sino controlar. Fuera de la red. Este es el comentario de Rael Pinca sobre el versículo del Salmo que dice: mis ojos están fijados en el Señor, pues Él sacará mis pies de la red. Así como el cazador de pájaros ceba la red, y el pájaro viene y la picotea, y su pata queda atrapada en el cordel, así la inclinación al mal confronta al hombre con todo lo bueno que haya realizado, saber, caridad y todas las demás acciones devotas, a fin de apresarlo en la red de la soberbia. Y si lo logra, el hombre, como el pájaro cautivo, no puede liberarse. Entonces, solo la ayuda de Dios puede salvarlo. ¿Sí? Ok. Vamos a... Sigue, porque es como el tema de la propia vida de Ray Pinkham, ¿no? La idea de la lucha contra el orgullo espiritual, ¿sí? Eh, entonces vuelve con esta idea de cómo pueden volverse trampas nuestras virtudes. ¿Qué es la red? La red es el mecanismo de la inclinación al mal, del Yetzer Hará. No es tan evidente, sino que lo que suele hacer no es presentarse como el mal tan explícitamente, sino de una manera más sutil, como que distorsiona el bien. Es como cuando vos decís, o nos has contado ya en otras oportunidades, un poquitito. No Claro, se es va a como que lo notar. seduce, lo seduce, le pone ahí él un poquito de comida, ¿viste? Le Sí. pone un poquito de comida. Ya en A ver, esa Un poquito época, y en un esa época poquito y otro había poquito. celulares, Facebook News, redes sociales también, por lo que veo. ¿cómo? En esa época había fake news, redes sociales, celulares, todo, ¿no? Porque te pone un poquito ahí y si no levantás la cabeza para mirar al Señor, entonces te la pasás ahí metido, ¿no? Total.
total, total. Y Eso habría que investigar, Eduardo, ¿eh? Capaz que encontramos algo. en el, mira, las redes sociales existieron siempre, solo cambiaron de forma. Usamos otra tecnología, pero las redes Claro, sociales, mamita, pueblo chico, ah, infierno grande. Infierno grande. claramente siempre existieron. Tenían otra dimensión, otra proporción, pero el mundo también. Y se ¿Sí? propagaba de lo lindo. Sí, no, Claro, ¿viste? Mi mamá vivía en un pasaje. uh, ¿Cuánto tardaba una noticia llegar de una punta a la otra del pasaje? Nada. Nada. No nada. tenía ni teléfono, no tenía, hasta no había era de tierra, de barro si llovía, ¿viste? Pero era un segundo que tardaba la cosa. Así se expandió la noticia, ¿sí? Bueno, Sí, no estoy eh, fumando, estoy mandando mensajes, dijo. Bueno, claro, el Ra, y tenía la lata con el hilo, ¿viste? El Ra seduce, te pone un poquito de comida ahí en la red, se disfraza de espiritualidad, usa el mismo bien que hicimos, ¿sí? Para poder atraparnos en orgullo, ¿sí? Eh, a veces no caemos por lo malo que hacemos, sino por la soberbia de lo bueno que creemos que hicimos. Y eso es una trampa. Eso es común, ¿eh? Y sí, total. ¿Viste? El pájaro ahí se acerca ahí a la comida o al bien, con total sinceridad, quiere comer un poquito, la pata se enreda, es decir, me apropio del mérito, la red se cierra y ya no me puedo librar. ¿Sí? Eh, a diferencia de otras historias que las anteriores, que apuntan más a algo que se ve, porque cuando alguien se enoja se ve, pero acá no, acá habla de cierto orgullo interior que no se ve, pero que corrompe también. ¿Sí? En el Talmud dice que aparece el Satán vestido de justo y le dice, hacé mejor, hacé más bien, hace más, hasta que se llena de orgullo y cae. Sí, sí, le dice, hacé más, vos que sos genio, sos el mejor, vos haces tanto el bien, hacé un poquito más de... Y bueno, sigo haciendo el bien, pero ya con algo que te dice acá, qué bueno que sos, seguí haciéndolo porque sos el mejor, etcétera. Sí, eso significa. Y a veces Eso ese sí. sos el mejor no es sincero. Y No, claro. No, a veces es una adulación que no es sincera, otras veces sí es sincera. Otras veces sí es sincera, pero es difícil no creérsela a veces, ¿no? Y además el mismo mundo es el que te pide que te la creas, ¿sí? Y que pases al que está delante por encima. Entonces, abstenerse de eso es un esfuerzo, más fácil ir por donde va la ola. Eh, en en la Kabbalah existe un concepto que, que habla de los mundos que atrapan, ¿sí? Que se llaman kelipot, que son como cáscaras, ¿sí? Que son fuerzas que retienen la luz dentro de la materia o dentro del ego. Entonces dice que cuando un justo se enreda en su propio mérito, esa luz queda atrapada en las redes del yo. Y el trabajo entonces es romper esas redes. ¿Cómo? Con conciencia, con humildad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El mal más peligroso no viene de afuera, sino de adentro del bien. Bien, ¿Sí? Y cuando una virtud no tiene conciencia, se puede convertir en una trampa. Por eso, ¿sí? Ahí apunta, ahí apunta Ray Pincus.
Bien. ¿Qué hora somos? Una más. Las abejas. Rafael de Berjat, Rabí Rafael de Berjat dijo, dicen que el orgulloso renace como las abejas, porque en su corazón el hombre soberbio piensa, yo soy un escritor, yo soy un cantor, yo soy grande en el estudio. Y verdad es lo que se dice de hombres semejantes, que no se volverán hacia Dios ni siquiera en el umbral del infierno. Renacen después de su muerte y nacen de nuevo como abejas que zumban y zumban. Yo soy, yo soy, yo soy. ¿Sí? Interesante. Muy. Sí, muy interesante. El zumbido constante de la abeja, yo soy. Es como el ego que se autoafirma todo el tiempo. Claro. No como una actitud solamente, sino como una especie de vibración interior. ¿Sí? Es como un ruido que se repite, es como un eco que uno escucha. Y ese zumbido que sería el yo que habla todo el tiempo, acá estoy, acá estoy, acá estoy, ¿sí? Eh, no deja escuchar otra cosa. No nos olvidemos que la abeja puede picar, pero cuando pica, ella misma muere, Mm. ¿sí? Es como una metáfora perfecta para el orgullo, ¿sí? Ese intento de, ¿sí? Subirme a algún lado termina destruyendo a la propia persona. Pero a la vez produce la miel. Es decir, que incluso la abeja, como dice al albayo y a la oques, la canción Alcoleile, ¿no? Eh, sí, en la miel y en el aguijón, Halcón. ¿sí? Incluso el orgulloso genera algo dulce, pero cuando no trasciende al yo soy, finalmente esa dulzura termina mezclándose con su veneno. De vuelta, el hasidismo no condena, sino que nos muestra esa ambigüedad que hay en el alma de las personas, ¿sí? Eh, fíjate que dice, no se volverán hacia Dios ni siquiera en el umbral del infierno. Es como una cosa dramática, ¿no? El alma dominada por el ego no puede mirar hacia nada más elevado porque está completamente, ¿sí? cerrada en sí misma. No hay manera de abrirse, ¿sí? Es esta cáscara, esta clipa del orgullo que retiene una luz y no permite que salga, ¿sí? Eh, dicen que el infierno del ego es estar condenado a escucharse a uno mismo, ¿sí? Eh, cuando en el hebreo el yo soy, ¿sí? es una fórmula que solo está reservada a Dios. Cuando el ser No, humano la repite, usurpa el nombre de Dios. Yo soy, por eso no existe, uno dice aní, pero yo. claro, no hay conjugación, el verbo ser. Con Dios sí, Aniu, sí, sí. Eh, en el ser humano no. Cuando lo hace, es Dios. Se cree Dios. Eh, entonces, ¿qué es lo que habla del hasidismo? ¿Sí? Dice que el alma humilde no dice yo soy, ¿sí? en el aislamiento, sino que yo soy parte de Dios. Lo transforma, ¿sí? Lo transforma. Pero bueno, me parece valioso ver cómo busca no anular las emociones, no, sino tener conciencia de ellas y trabajarlas. De eso se trata, ¿sí?
Muy bien. Felicitaciones a Yani, que estuvo bárbara el viernes. Ah, fantástica. Ahora le digo, ahora le digo. Sí, sí. Sí. Estaba muy Tiene, contenta que le fueron fueron a apoyar. Estaba muy tiene contenta, una me nombró a calidez todos. esa chica. Estaba re agradecida. Es, Me es- dijo Eli, Eduardo, que fue Lili también. Estaba re contenta que estuvieron ahí. Y porque nos fuimos un montón. Pensó que iba a estar sola, pobre. No, y Éramos acá un montón los digamos, que vinieron al se fue principio. Gise, o sea, no, Gise vino con nosotros. Así que, bueno, estaba muy contento. Así que, bueno, bueno, gracias a todos. Ahora le digo a Gracias Yani. a vos, Diego. Gracias, Después Diego. tenemos Gracias, 6:30. gente. Si quieren venir a la clase que vamos a hablar sobre Uber, invitados, les mando el link, me avisan los que no lo tengan y vengan. Vengan a la Ok, clase, que hoy hacemos por Zoom por esto por el alerta meteorológico, que al final no fue para tanto, pero por las dudas. bueno, ok. Por ahora no Hasta tanto. luego. Chao. hasta Sí, un luego. beso. Hasta Ahí les luego. mando por las dudas, por si no lo tienen. Chau, chau. Chao.